que ya hemos dicho y repetido para los nuevos, que es la conducta que se tiene que ver con ofrecer dádivas para comprar o para obtener una ganancia personal, un beneficio. Entonces hoy vamos a Hechos capítulo 8, porque vamos a hablar del tema, oigan bien, la actitud cristiana ante el soborno. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser el comportamiento entre nosotros? Usted está en un mundo de pecado. La Biblia dice que estamos rodeados de debilidad. El apóstol Pablo afirma que vivimos en una generación maligna y perversa. Es innegable, todos los días lo vemos. ¿Cómo mantenernos al margen de todas estas conductas pecaminosas que de tanto practicarlas se vuelven costumbre y se aceptan socialmente? Pues oigamos lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 18. Alabado sea el Señor. Escuchen esto. Dice, cuando vio Simón, busquen allá en su Biblia también, por favor, Hechos 8, 18. Ese es el texto. Si alguno por alguna causa no tiene Biblia, ahí se la proyectamos el texto, le ayudamos con esa parte. Vamos a leer hasta el versículo 21 inclusive. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los discípulos, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oigan, qué advertencia. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde de estar en una prisión de estas. Sí, Señor. Estar víctima del soborno o del chantaje, de la extorsión, es una cautividad espiritual, ética, moral, que Dios no quiere para sus hijos. Por eso vamos a pedirle a Él que sea con nosotros en esta tarde, aprendiendo de su palabra. Nuestro Padre celestial y amado Dios, muchas gracias por esta bendición que representa de nuevo estar frente a las cámaras, al micrófono y ante todo con este pueblo que ama tu palabra. Quiero bendecirte por cada uno de los conectados, de los radioescuchas, de los televidentes de Betel, por las familias que en grupo, Señor, escuchan estas transmisiones. También te doy gracias por las palabras de estímulo, por los saludos de gratitud que nos envían a través, Señor, del chat de estas páginas web, Señor, de estas plataformas, Señor, tecnológicas. Muchas gracias, porque esto demuestra el interés, el deseo, porque siempre hay un remanente que te ama, que ama tu palabra, que queremos, Señor, obedecerla y lo hacemos con tu ayuda. Gracias por permitirnos ser luz del mundo, sal de la tierra, y guárdanos, Señor, de ser contagiados, contaminados con esta corriente nauseabunda, Señor, que en el mundo se acepta como normal y que ha invadido a algunos corazones, oh Dios, de personas llamadas cristianas. Hoy dame la gracia de hablar tu palabra con mucha franqueza, Padre, para bendecir a este pueblo y advertirlo también. Te presento los amigos que nos llegaren a oír, para que trates con ellos con tu palabra, que toques a alguien y hables a su conciencia para que se vuelva de su mal camino y encuentre en ti el perdón, la gracia, la limpieza que tú das al pecador que se acerca a ti. En el nombre de Jesús, amén. Alabado sea el Señor. La actitud del cristiano frente al soborno. Nosotros somos confrontados cada día con los antivalores. Lo que profesamos es confrontado con lo que en el mundo hay. Por eso en algunos casos se nos tilda de anormales, de religiosos, de retrógrados, porque no seguimos la corriente de este mundo. No, porque somos nueva criatura. Entonces, ¿qué haría el evangelio de nosotros si siguiéramos lo mismo? Jesús recriminó a su generación y les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Y comparó las conductas. Dijo, algunos de ustedes dan alguna dádiva esperando recibir una contraparte, una recompensa de eso. Esa es una conducta farisea, les dijo. Ustedes den sin esperar nada a cambio. Alabado sea el Señor. En la vida cristiana nos tenemos que ver con esto, que no es fácil, es verdad, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Desde el pequeño producto que nos venden falsificado,
que uno sin saberlo de pronto lo compre, pero el cristiano que sepa que un producto está alterado no lo vende, porque ya su conciencia entra en acción allí. Entonces, hoy vamos a continuar hablando del soborno y cuál debe ser mi actitud como cristiano y la suya frente a este delito. Sí, Señor, llamo delito porque jurídicamente así se llama. Alabado sea el Señor. Aquí les he leído hoy el caso de Simón. Este Simón era un judío que practicaba la magia, pero curiosamente también entró al círculo de los discípulos. El versículo 13, miren ustedes un poquito el contexto para que vean que uno puede entrar en un ámbito religioso, inclusive bautizarse, y sin embargo estar perdido eternamente. Versículo 13, colócalo allí, 8:13. Retrocedamos un poquito para identificar a este personaje. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre antes ejercía la magia, había engañado en Samaria muchos ciudadanos de allí, haciéndose pasar por algún grande. Ve el evangelio, escucha la palabra, ve los milagros que allí se operan, y entonces esto le llama la atención, la parte externa. Lo que llamó e impactó a Simón fue los grandes milagros que Dios hacía a través de Felipe y de estos apóstoles. Entonces se metió al grupo, incluso se hizo bautizar. Miren, ahí lo dice, creyó. Esa palabra creer aquí tiene que ver con un asentimiento intelectual de una verdad teórica. Así muchos creen como él, de solamente, no baja al corazón. Creer, según la Biblia, es más profundo, tiene que ver con el cambio de actitud, de comportamiento. Este creyó, se metió con ellos, y andando con ellos seguía viendo milagros. Luego vio que imponían las manos sobre algunos creyentes y recibían el Espíritu Santo, y esto sí que lo impactó. Él vio la reacción espiritual, incluso corporal, de los que eran bautizados en el Espíritu Santo, y acudió a esta práctica maligna tan antigua que es el soborno, que es, ya les digo, eso es una forma, óigame bien, también de extorsión. La extorsión es cuando se da de allá para acá al funcionario, y cuando el funcionario, me ubico, cuando viene de allá para acá es el soborno, y cuando el funcionario exige el soborno, cambia el nombre del delito y se llama extorsión. Sí, Señor. Este les ofreció dinero a los discípulos diciéndole, él tenía dinero, su fama, su poder ocultista lo había llenado de riqueza, y ahora quería tener, adicional a lo que tenía, el poder de Dios, y esa mezcla nauseabunda que Dios no acepta. La línea entre lo santo y lo profano está muy claramente definida en la palabra. Aquí el apóstol Pedro reacciona con la verticalidad propia que lo caracterizaba, y le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Cuál fue la actitud de Pedro ante esa oferta? Un rechazo total y absoluto, como tiene que ser, óigame bien, la conducta de un cristiano, bien sea que esté abajo de una corporación pública o esté ocupándola. Si la está ocupando, nunca, óigame bien, extorsiona a nadie para hacerle un favor social o político, que eso se volvió ley ahora. Y si está allá abajo, nunca oferta, porque sería extorsión. No, ninguna de las dos conductas del apóstol Pedro la practica. Este varón entonces con mucha verticalidad corrige a este hombre y lo pone en su sitio. Sí, le dice, no, por favor no haga eso, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Mire que lo que estaba por medio era el soborno. Por favor, arrepiéntete, lo manda, de esta tu maldad y esta tu pecado, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo así? Estaba bautizado, estaba dentro del grupo de los discípulos, de un grupo selecto, estaba allá arriba, pero esta conducta muestra que estaba en prisión de maldad y en hiel de amargura. O sea, no era salvo, estaba perdido eternamente. Toda persona que practica esto está perdido, está actuando fuera del marco bíblico, de la norma escritural. Este hombre se preocupa, él les dice, oren a Dios que no me caiga nada de los juicios que tú no has mencionado. Pero usted no vuelve a saber más de Simón. Posiblemente haya corregido su conducta y haya enderezado su rumbo, que es lo mejor que pudo haber hecho, si lo hizo. Pero mire usted cómo esta situación se da, el rechazo. Los apóstoles rechazaron de plano todas esas ofertas. Hermanos, líderes que me oyen, el cristiano no está llamado
óigame bien, a facilitar el soborno. No, ni menos el chantaje o la extorsión. Todo lo que tenga que ver con dinero que entre en juego en el momento de un ministerio hay que tener cuidado. Alabado sea el Señor. Circula en las redes sociales un video de una monja, por cierto, colombiana. Es muy jocoso el videito ese. Ella cuenta allí y da inclusive nombre y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y ella dice que en ese pueblo había una persona que se dedicaba al narcotráfico. Y entonces vino y habló con el cura del pueblo y le dijo, por favor, está muy mal ese templo, está muy deteriorado, el parque está mal, hay mucha obra social que hacer aquí, mucho arreglo. Y si usted me colabora, yo le arreglo esta parroquia. Y bueno, le hizo ofertas con una condición. ¿Cuál es? Dijo, yo tengo un perrito que quiero mucho y quiero que me lo bautice. Dice que él se quedó pensando, pero ante la oferta le dijo, está bien, tráigalo. Y lo trajo, le puso un nombre al perrito aquel, hizo una ceremonia no sé a dónde, pero lo cierto es que el hombre le cumplió. Le arregló a la parroquia, le regaló un carro nuevo, arregló el parque, todo eso. Y con el andar de los días o poco tiempo vino el obispo a visitarlo, que era el superior jerárquico del sacerdote. Se sorprendió porque había visto eso antes en deterioro. Y le dijo, oye, qué bonito está esto. Dijo, sí, muy bonito. Y oye, ¿a dónde sacaste plata? Y ese carro tan bonito también. Y él dijo, sí, la verdad, le voy a contar. Si me va a poner en disciplina, si me va a llamar la atención, yo ya lo hice ya. ¿Qué puedo hacer? Cuénteme. Y él le contó, fulano de tal, el hombre rico del pueblo, cuya riqueza no es limpia, pues me hizo esta oferta así, así, así. Y mire, me arregló ese parque, mire ese carro bonito, mire cómo quedó esto bonito. Y a cambio de eso, yo le bauticé un perrito. Dice que el obispo se quedó mirándolo y le dijo, vaya, llámelo, dígale que lo traiga, que yo se lo confirmo, que es la ceremonia siguiente al bautismo que se practica en el rito católico. Tal vez sea jovial eso, no sea cierto, pero muestra que detrás a veces del ámbito religioso también se mueve el ámbito del dinero. Sí, señor, sí, allí también hay todo esto. En Éfeso hubo una revuelta porque los adoradores de Diana de los Efesios se convirtieron. Y Demetrio, el platero que hacía los templecillos aquellos y los vendía, vio que su negocio estaba amenazado. Y entonces alborotó el pueblo. Por eso, porque su negocio, su supervivencia económica, su riqueza dependía de la idolatría. Mire ustedes que el dinero permea por allí y por allá, porque la Biblia dice que es raíz de todos los males. Entonces la actitud de un líder, particularmente de un cristiano en general, es de rechazo total. Veamos más ejemplos a esa conducta. Segundo de Reyes 5:5. Alabados el Señor. Vamos atrás al Antiguo Testamento, al libro Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Allí está. Consúltelo en su Biblia. Y le dijo el rey de Asiria a Naamán, el leproso, el general leproso: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Eso no era un presente cualquiera, porque el milagro que se esperaba que aconteciera era muy notorio. Además, el personaje que padecía la lepra era el general del ejército. Así que de acuerdo a la jerarquía de la persona que iba a ser sanada, tenía que ser el presente. Y este rey, que estaba acostumbrado de rey a rey a comprar con dádivas, pues le envió eso. Además de las cartas, iban estos camellos cargados con todos sus presentes para el profeta allá en Samaria. ¿Qué sigue diciendo la escritura? Oigan el versículo 15, alabado sea el Señor. Saltemos al 15 para la historia, ya ustedes la conocen. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, después que el milagro se produjo. Y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y no eran unas moneditas, no era una pequeña alforjita con algunas monedas de oro. Era, oiga, toda esa cantidad. Era 10 mudas de vestidos de seda que eran costosísimos. Esa cantidad de dinero, monedas y todo eso. Era un presente enorme. Que eso él pudiera haberlo recibido. Escuchen bien. Porque no estaba bajo presión y él no estaba exigiéndolo. Es una dádiva. Hubieran dicho hoy un predicador moderno: hermano, es un acto de generosidad, es una ofrenda voluntaria. Sí, señor. Eliseo no lo recibió.
Leamos más, bendito el nombre del Señor, ni siquiera salió por allí con aquello, gloria al Señor. Versículo 16, sigamos la lectura, bendito y alabado, el versículo 20 más bien, vamos al 20 para abreviar. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, oiga lo que dijo el criado que estaba al lado de Eliseo, dijo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Estorbó es que le dijo, no, muchas gracias, yo no ejerzo el ministerio con esta condición. Sí, Señor, adorado sea el nombre de Cristo, no. Dice, oiga, vive Jehová que correré yo tras él, dice el criado, y tomaré de él alguna cosa. El corazón de Giesi sí estaba inclinado a la dádiva, era susceptible a ella. Él estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad, como el mago aquel que leímos en Hechos 8. Eliseo no estaba tan sano, tan contento como ejercía su ministerio, tan satisfecho con la obra de Dios en él, que no. Miren, ¿por qué traigo esto a consideración? Porque aquí en América Latina, donde la mayoría de ustedes son los que me siguen, obviamente son latinos, usted sabe cómo tristemente los ministerios se han dañado, cómo la plata ha corrompido, ha hecho que el púlpito, óigame bien, se vuelva a veces un show de un espectáculo allí, los templos se vuelven un centro de entretenimiento. Los pastores se enriquecen, hay que dar una pasadita ahí por Facebook y verá que da tristeza ver cómo aparecen hasta jets privados, helicópteros propios, grandes mansiones en el mundo, hermano, etcétera. Y la gente critica eso, porque algunos tienen la piedad como fuente de ganancia. Es decir, ejercen un ministerio por lo que ello produce, no por servir al Dios del cielo. Un pastor, un profeta, en esa condición fácilmente vende su mensaje, porque está detrás de la dádiva. Sí, Señor, no detrás de la gloria del Señor. Entonces el líder cristiano debe rechazar de una manera como Eliseo. Ahí está ese ejemplo. Veamos otro en Daniel capítulo 5, por favor, versículos 16 y 17. Otro profeta que fue también tentado a ello. Mire, yo pues he oído de ti, le dice Belsasar, que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Es que los vestidos en esa época eran cosa elitista, porque la púrpura era costosa, era una seda finísima. Imagínense, solo lo usaban las élites, los millonarios de esa época. Y también pondré un collar de oro y llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Le oferta, sí, Señor, la dádiva. Oiga la reacción de Daniel, versículo 16. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, oiga lo que le dijo, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Tenemos que mencionarlo. Es que este hombre también le dice, no, yo no ejerzo el ministerio por intereses económicos. Por favor, no. Adorado es el Señor. Si alguien me quisiera dar algo, pues sería voluntad de él, pero nada, en ninguna forma. Le dijo, no, toma esos dones, dáselo a otra. Yo voy a leer esa lectura y la voy a interpretar por guianza divina. Y así lo hizo. Noten ustedes que ya van 3 ejemplos de líderes que rechazaron esto. No lo aceptaron. Esa es la actitud cristiana y bíblica. No dejarse comprar por nada, ni en la esfera ministerial, ni abajo, en ninguna forma. Esto no se maneja así. El reino de Cristo tiene otras directrices, otras normas. Tiene, oiga, otro diseño. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. No puede manejarse una iglesia con un criterio mundano, político. Sean los cargos, sean las responsabilidades ministeriales, no deben ser de esa forma porque interviene entonces el hombre, la carne, la naturaleza humana. Aleluya, rechazo total. Pero también debe ser de aborrecimiento. Miren que Jetro, el suegro de Moisés, este hombre tenía una visión. Él era sacerdote en Madián. Y cuando Moisés fue, él vino más bien a visitar a Moisés. Encontró a este hombre sumamente atareado, muy comprometido con la causa, muy entregado al trabajo. Y él vio que no era bueno porque se desgastaba demasiado. Y le hizo la siguiente sugerencia. Vamos a Éxodo 18, 21. Alabados al Señor. Oigan lo que un hombre de experiencia, de madurez, un hombre de responsabilidad le aconseja a su yerno que haga. Además, escoge tú de entre todo el pueblo. Ya le había hecho la observación que estaba exhausto, que estaba cansado.
Dios bendiga a los hermanos que siguen conectándose a esta hora. Ya estamos llegando a los 1000 aquí en estas dos redes. Y los que nos siguen oyendo, Dios los bendiga. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Mire el perfil del líder que Moisés debía escoger. Varones de virtud temerosos de Dios. Varones de virtud temerosos de Dios. Varones de verdad. Esto tiene que ver con el perfil ético, moral, psicológico, por supuesto espiritual, social, del líder que debía tener Moisés a su lado, de los asesores, sí señor, de gobierno, que aborrezcan la avaricia. Oigan este detalle. ¿Por qué? Yo me detuve aquí y digo, pero ¿cómo así? Esos líderes que Moisés llamase a ayudarle para que los pusiera por capataces de 1000, de 500, de 100 y de 50, que deben aborrecer la avaricia, porque si la aman son susceptibles de ser corrompidos. Por eso es que soborno es corromper a una persona para obtener un beneficio, corromperlo a través de una dádiva. Y entonces, si aman la avaricia, es fácil presa de ello. Eso ha pasado en cantidad de funcionarios públicos de alta, de mediana y de menor jerarquía, porque no aborrecen la avaricia, antes la aman y van tras ella, la buscan, la procuran. Ahí está. Este pueblo, Moisés debía gobernarlo con hombres de ética, de dignidad. Y Jetro le dice, mucho cuidado. ¿Cómo saber si una persona aborrece la avaricia? Basta ver en qué trabaja, qué tiene. Que hay personas que trabajan dignamente, tienen negocios prósperos, sí señor, sin necesidad de acudir a la avaricia, al soborno. Son éticos, son correctos, tienen pesa y balanza justa. Alabados el Señor. Es obvio que tienen un margen de ganancia porque esa es la dinámica del comercio. Si es en el comercio, si es una persona, un hacendado, pues tiene cultivos, tiene ganados, etcétera. Si es un empresario, pues tiene su empresa, su industria, etcétera. Hay miles, millones que trabajan con honestidad. ¿Qué tiene esa persona? Sí, señor. Por eso es que países como Estados Unidos, el presidente declara renta antes de ingresar y declara renta al salir de su mandato. Sencillamente los contadores, juristas y abogados consideran que fue normal la utilidad que tuvo, dependiendo de lo que haya tenido y lo que siga teniendo. Pero aquí en los países latinos hay políticos muy jóvenes que se vuelven multimillonarios. Y no es que hayan patentado un invento que la NASA se lo reconoció y les dio millones de dólares, no. Tampoco descubrieron la vacuna contra el COVID y la vendieron a las farmacéuticas, tampoco. ¿Qué pasa? No aborrecen, aman la avaricia. Uy, Señor, tenga misericordia. El cristiano no debe amarla, debe aborrecerla, dice aquí. Vean este otro versículo, por favor, en Isaías 33:15. Vamos allí, por favor, hijo mío. Isaías 33:15. Oigan esta promesa. ¿Y a quién se le cumple? El que camina en justicia. Escuche esto. O sea, que anda por rectitud y habla lo recto. Ajá, escuchen estas dos cualidades o virtudes: caminar en rectitud, caminar en justicia, a hablar con rectitud. El que aborrece la ganancia de violencia, no la ama, no la tiene como práctica, la aborrece. A la mínima insinuación dice que no. Pastor, me dijo alguien, pastor, es que si uno no actúa así, no hay trabajo. Pues no importa. Un cristiano de uno de los pueblos de Santander se esforzó mucho. Es un pueblo pequeño, se cultiva mucho la miel de abejas, por allí se da mucho, hay mucha apicultura allí en esa zona. Y el varón educó a su hija con sacrificio. Ella estudió Derecho y me contaba que cuando ya la niña se graduó con honores, le fue muy bien, muy dedicada como cristiana. Él fue donde el alcalde de su pueblo, que era conocido, y le llevó la hoja de vida de su hija. Dijo, mi hija se acaba de graduar, ella es nacida en este pueblo, aquí estudió su etapa inicial, fue a la ciudad, a la capital de provincia, estudió. Mire, aquí está su hoja de vida, excelente, por si de pronto hay alguna opción de que le sirva al pueblo y que la consideren aquí. El alcalde dijo, oh, qué bueno, lo felicitó, pero consíguete tantos millones para darle un puesto aquí en una notaría. Él dijo, pero ¿cómo así? Dijo, eso vale. Esto está tarifado. Él dijo, yo tuviera ese dinero, le pondría una oficina independiente a mi hija para que trabaje de su cuenta. No lo tengo, usted me conoce. No es posible entonces. Ese hermano me dice, me vine muy triste. Yo no sabía que ese mundo se manejaba así.
Así se manejan las cosas, desgraciadamente, perdónenme la expresión, en el mundo pecaminoso. El cristiano así tenga no ingresa en ese círculo corrupto, perverso del soborno, jamás. Entonces dice que aborrece la ganancia de violencias el que sacude su mano para no recibir cohecho. Cohecho es igual a soborno. La sacudes que dice, no, por favor, no quiero eso. Déjeme ejercer mi trabajo con independencia. Alabanzas al Señor. Porque a un funcionario público, verbigracia, un alcalde, un gobernador, cuando recibe la coima antes en campaña, él cuando llega a ejercer ya su función pública, entra atado por esos compromisos. Entonces los que le aportaron dinero para la campaña van a cobrarlo. Él tiene que estar atado a ellos. Tiene que darle los contratos. Por eso muchos contratos son pésimos en cuanto a calidad. Sobornan interventores, todo ese tipo, esa cadena, ¿para qué? Para quedarse con la coima. Así se funciona en un mundo pecaminoso, perverso, que está próximo a cosechar los juicios divinos. Esto está tan así y esto ya no tiene arreglo, no tiene marcha atrás, a menos que la persona se convierte a Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por eso es que se venden hasta títulos universitarios. Personas incapaces desde el punto de vista académico, pero tienen un título. Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo compraron. Algún profesor se prestó para ello. Alguna directiva de universidad. Qué cosa tan triste. Eso es el pan de cada día, usted lo sabe. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esta persona que no toma el cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, que no quiere escuchar ese tipo de ofertas, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué pasa con ese? Versículo 16, alabado el nombre poderoso de Cristo, aleluya. Esa persona, no el común y corriente, la montonera, la corriente que sí lo siguen ahí, que hacen eso, no, esos no tienen esta promesa. Ese, que es la excepción, habitará en las alturas, aleluya. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Alabanzas al Señor. Si puede alabar a Dios allá, hágalo en su casa. Hermano, no tema. Si me estoy yendo funcionario público, el Dios del cielo ha prometido aquí en Isaías 33:16 que si usted se guarda, no recibe soborno, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y todo eso, sus aguas serán seguras, su pan no faltará. Se lo garantizo con esta palabra en mis manos. Alabanzas al nombre del Señor, porque Dios cumple su promesa. El íntegro, aunque el mundo lo rechace, la sociedad lo mire con malos ojos, Dios nos mira, aleluya, con agrado, y nos provee el pan de cada día. Nuestras aguas son seguras, nuestro pan es puntual, porque Dios bendice al honesto. Alabanzas al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aborrecer la avaricia debe ser la actitud continua de un cristiano. Condenar toda ganancia deshonesta. En el Nuevo Testamento, y particularmente al líder cristiano, se especifica, en las cartas pastorales se le exige que debe ser, una y otra vez se dice, no codicioso de ganancia deshonesta. Porque al tener alguna posición jerárquica, escuchen esto, la persona de pronto es susceptible. Como les contaba la anécdota esa, que no sé si es cierto, de ese sacerdote y ese obispo. Adorado sea el Señor. No, puede darse en esa posición. Se cuenta de un pastor nuestro, de esos muchachos nuevos que salen al ministerio con mucho entusiasmo y estaban bautizando, eso hace ya unos 20 años atrás, en un campo, en un lugar donde habían buenas aguas, y fueron un grupo a acompañar a los bautizados, y entre los bautizados había una persona que estaba en adulterio. Un hermano de los bíblicos se fue metiendo al agua de una manera muy, muy discreta, hasta que llegó donde el hermano que estaba oficiando, el pastor, y le dijo: pastor, no puedo dejar que ese hermano llegue, el que viene ahí de camisa tal, ese hombre vive en adulterio, él vive con una mujer ajena, ¿por qué lo meten en la fila? Y se retiró, él no pudo. Dios bendiga ese tipo de cristianos. Cuando llegó el turno para él bautizarse, el que estaba ahí entre el agua, el maestro de bautismo, el pastor autorizado para ello, le preguntó en la oreja: ¿verdad que usted no está casado? No. ¿Verdad que usted vive con una mujer ajena? Pues sí, pero yo me pienso arreglar con ella. ¿Y por qué se viene a bautizar si usted no está en condiciones de hacerlo? Dijo: es que yo ya hablé con el pastor.
Yo le di un maute. En términos llaneros, maute es un ovillo grande. Sí, señor, para que ustedes me entiendan allá los extranjeros. El pastor temeroso de Dios, el bautista, le dijo: vaya, dígale al pastor que usted se distrata del negocio, porque yo no lo puedo bautizar así. Después que terminemos esta ceremonia, hablamos con él. Vaya tranquilo, que después, cuando arregle todo esto, se puede bautizar. Y lo fue ayudando a salir con mucha discreción, con mucha mesura. No lo bautizó. Después habló con el pastor y esto produjo una circunstancia donde ese pastor con el tiempo salió de la obra. ¿Por qué? Porque amaba la ganancia deshonesta. Se dejó comprar con un ovillo para bautizar a un adúltero. Si él hubiera tenido la facultad de bautizarlo, por fortuna no la tenía porque era nuevo, ese pastor lo hubiera bautizado. De ahí la importancia que Pablo dice que al líder no debe ser un neófito, un inexperto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Oigamos los consejos que el apóstol Pablo da, o las sugerencias. Miren, por favor, 1 Timoteo 3:3. Vamos, hijo, allí a la epístola 1 de Timoteo, allá en el Nuevo Testamento, pase bastantes páginas, llega a Timoteo, epístolas pastorales, y llega a la primera epístola, capítulo 3, versículo 3. El líder no debe ser dado al vino, o sea, no debe gustarle las copas, no pendenciero, o sea, que le gusta el pleito, las contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Óigalo, escúchelo, no puede serlo. Si es codicioso, es permeable por la corrupción, el soborno le va a hacer daño. Dice que no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Miren que hay dos conductas que se condenan en él, que tienen que ver con el dinero. Una es la avaricia, que está de final, y la otra es la ganancia deshonesta. Deshonesta es que no es lícita, no es bienvenida. Esa ofrenda tiene un origen oscuro y tiene un propósito perverso. Ay, Señor, tener que hablar esto, pero tenemos que hablarlo, hermano. En esta pandemia tenemos que hablar de estos temas. Sí, Señor. No es escatología, que muchos lo están dando, Dios los bendiga. Hay cantidad de ministerios en el aire ahora mismo, pero a mí Dios me ha puesto esta carga de hablar de valores y principios y antivalores que hacen daño al cristiano. Oigan más, para que usted vea que no solamente aquí, no es una cita aislada. Mire el versículo 8. Vamos adelante, capítulo 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, allá está hablando de líder. Los diáconos asimismo deben ser honestos, y la honestidad riñe con el soborno y con la extorsión. Sin doblez, que no tengan dos caras. No dado al mucho vino. Otra vez el mismo requisito. Se añaden aquí otras cualidades que debe tener. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué tanto al diácono como al líder que está ejerciendo en una iglesia? Diácono es la persona inicial que está ayudando en una congregación, no es un pastor. Ese desde allá debe demostrar que no es codicioso de ganancias deshonestas, que no es esclavo. Óigame bien, de los juegos de azar, que no vive por allí tras las loterías y los premios gordos. El cristiano tiene claro que la Biblia prohíbe eso. Ahí está diciéndole a los diáconos. Y más adelante en Tito, me llamó la atención que Tito 1:7 y 11 hace alusión al mismo tema. Mire la exigencia a la persona que ejerce un liderazgo dentro del ámbito espiritual y cristiano. Tito 1:7. Gloria al nombre del Señor. Yo alabo a Dios, yo no sé usted allá si lo quiere alabar, porque Él está con nosotros en esta tarde. Porque es necesario que el obispo, no es optativo, es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, o sea, orgulloso, no iracundo, que tenga autocontrol de sus emociones, de su emotividad, no dado al vino también, no pendenciero, y aquí no codicioso de ganancias deshonestas. Este ya es el obispo. El obispo es una persona que tiene una jerarquía superior al diácono y al pastor inicial. Entonces aquí se está exigiendo para él, sí, que con mayor razón. Pastores que me oyen, cuando ustedes vayan a colocar a alguien en la obra, vayan a postularlo para una responsabilidad de la iglesia, observen esta conducta, por favor, otras más, pero añadan a esa, alabado sea el Señor, a esa lista, esta que no sea codicioso de ganancias deshonestas. 3 veces la hemos leído en las cartas pastorales. Alabado sea el Señor. Ahora oigamos a otra voz, que es el apóstol Pedro. Primera de Pedro
Alabado sea el Señor. 5:2. Vamos a oír a otro apóstol, porque esto es doctrina bíblica, no son conceptos personales del apóstol Pablo, no son caprichos, no, es doctrina escritural. Primera de Pedro 5:2. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oiga, qué bueno que nos avance el tiempo estudiando esto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, está enfocado al liderazgo. Apacentar es atender la iglesia, cuidando de ella. Es nuestra responsabilidad, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Otra vez esa palabra aparece aquí, el mismo término que usa Pablo en Timoteo. Gloria al Señor, no por ganancia deshonesta, no. Oiga, sino con ánimo pronto. Está hablando al liderazgo, apacentar la grey de Dios. El soborno o la extorsión son condenables desde todo punto de vista, pero es peor y mucho más reprochable cuando se da en la esfera, óigame bien, del liderazgo cristiano, porque se presupone que el líder cristiano conoce esta norma al pie de la letra. Alabado sea el Señor. Y pasar por encima de ella se llama prevaricación. Qué serio es esto. Hermanos, líderes, autoevaluémonos. ¿Qué nos motiva a estar en un altar, en un culto, en un púlpito? ¿Qué hay detrás? ¿Qué motivaciones nos lleven a ocupar un altar? Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. Miren ustedes esta exhortación que Juan el Bautista le hizo a un soldado allá cuando él iniciaba su ministerio y la gente venía a recibir orientación espiritual. Me llamó la atención y la incluí aquí. Está en Lucas 3:14. Alabanzas al Señor. Lucas 3:14. De pronto vamos a ver desde el 12 por allí, hijo, para ir contextualizando esta verdad, ¿sí? Porque hubo unos que venían a pedir orientación. ¿Qué hacemos? Estos vinieron unos soldados. También le preguntaron unos soldados a Juan el Bautista. Oigan la pregunta, ¿sí? ¿Y nosotros qué haremos? Tenemos un general, tenemos una jerarquía militar allá, y usted no es un soldado, pero denos un consejo. ¿Qué haremos? ¿Cuál debe ser la regla? Miren que no están preguntando asuntos de doctrina militar. Ellos tenían entrenamiento, todos los soldados lo tienen. A mí me intuye que ellos estaban preguntando sobre la conducta ética, sobre el comportamiento social y moral que debían observar. Porque detrás de un soldado eso tiene que haber, oiga, de un policía tiene que haber una formación. Que yo sepa, yo nunca estuve en filas de ninguno, pero que yo sepa, a todos soldados se le dan instrucciones, no solamente en el manejo, en la disciplina, en la milicia, sino también de tipo humanitario. Aquí en Colombia les habla mucho de los derechos humanos, sí señor, porque a muchos exigen que se les respeten los derechos, pero los de ellos muchas veces no los respetan. Eso lo acabamos de ver en ese paro que hubo aquí en Colombia. Pero bueno, estos soldados vinieron a Juan el Bautista. ¿Y qué haremos? Por favor, denos un consejo. Oigan la respuesta del varón de Dios: no hagáis extorsión a nadie. ¿Cómo así? Juan el Bautista diciéndole eso, ¿a quiénes? A unos soldados. Porque él había oído que la posición policiva o militar, por tener mando, por tener autoridad, es susceptible, oigan bien, de ser sobornados por alguien que la debe, lo toman infragante, sí señor, y entonces él puede acudir al soborno, sí señor, al policía. Pero también el soldado o el policía puede acudir, porque es humano, a esto: déjeme tanto y yo lo dejo ir. Y se han dado esos casos, sí señor, se han dado. No hagáis extorsión a nadie. Me llamó la atención, ¿cómo así? ¿Extorsionaban? Sí, era porque lo hacían. Y extorsionar es pedir una dádiva para otorgar un favor. En el caso jurídico, en el caso militar, llevan el hombre, lo consiguieron infragante, le encontraron la droga encima, el arma ilícita sin salvoconducto, eso da pena, el delito está cometido, es evidente. El policía tiene el deber de detenerlo y entregarlo al juez. El juez va a juzgar eso, el policía no lo juzga. Sencillamente, o el soldado lo entregan a la autoridad competente para hacer ese juicio. Pero antes que llegue al juicio, ese delincuente puede acudir a esto, o al soborno, o lo que es peor, el soldado o el policía o el funcionario de gobierno, el agente secreto, quien sea, puede acudir
oiga bien, a la extorsión. Deme tanto y lo dejo ir, hermanito. Le dan tantos años de cárcel. Usted sabe que este delito, y ya se lo sabe de memoria, empieza a presionarlo psicológicamente para que el otro le entregue, y más de uno le han dado dinero a estas personas. Entonces Juan el Bautista dice: la extorsión no va. Si usted es un cristiano verdadero, estoy en el tema hoy de la actitud cristiana frente a estos delitos, a estos pecados. Alabado sea el Señor. Y el cristiano ni exige, escuchen bien, el soborno, que en ese caso sería una extorsión. Sí, repito, cuando vaya aquí para allá, deme tanto y lo asuelvo. Esa defensa suya vale tanto. ¿Qué es más fácil? Me lo dijo una vez un policía. Dijo: es que tiene mucha plata, va a pagar el comparendo, se llama aquí, el boleto, que llaman en otros países. El parte también se llama en otra parte. Y valía como 300,000 pesos, como $100. Yo le dije: no tengo mucha, ni a veces ni poca, pero no acostumbro a eso. Porque se les hace raro que como si deme 50,000 pesos, que es pues mucho menos, muy menos del 20% de lo que cuesta, o quizás el 15%. Y hay quienes se acostumbraron tanto a eso. Están circulando por las calles de esta ciudad de Colombia y del mundo una cantidad de infractores de tránsito que se acostumbraron a sobornar al policía. Y el policía se acostumbró a recibir el soborno. En cierta manera es la extorsión. Es de doble vía. Si usted está allá o está acá, por favor, cuídese de estos dos delitos. Alabados al Señor. No exija. Juan le dice: no exija, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué era lo que llevaba a ese funcionario, a ese militar, a ese policía, a pedir el soborno? Que no estaba contento con el salario. Era tan exiguo, tan mínimo, o para él, porque el que es vicioso ningún salario le alcanza. Al promiscuo, al adúltero, al desordenado, el que tiene 2 o 3 mujeres, pues ¿qué salario le va a alcanzar? Entonces acude aquí y allá a la extorsión para suplir, para equilibrar. Desgraciadamente es así. Y ojalá alguien me esté oyendo allá, para que usted entienda que su conducta es totalmente reprochable. Si no es reprochable desde el punto de vista social, ético, moral, cuánto más desde el punto de vista espiritual. El Dios del cielo, cuando nos da una responsabilidad para cumplirla en esta tierra, y todos las tenemos, es para cumplirla con limpia conciencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el que es coronado ante Dios es coronado solo el que lucha legítimamente, o sea, honestamente, limpiamente, transparentemente. Adorado sea el Señor. ¿Cómo está usted actuando? ¿Es un profesor de escuela? Estamos a mitad de año escolar, de calendario escolar, virtualidad, presencialidad. Eso se está discutiendo, pero de todas maneras se ha trabajado con sacrificio. ¿Ha recibido usted alguna vez alguna dádiva de algún padre de familia para que no le repruebe el año a su hijo que es mal estudiante? ¿Ha hablado usted con ese papá para decirle que él no aprueba, no amerita, no puedo pasarlo al grado siguiente porque le va a ir mal, no va preparado académicamente, y menos se lo puedo mandar a la universidad porque no va? Mire, estamos en Colombia con unas pruebas PISA sumamente bajas. Eso demuestra que la calidad del profesorado público que tenemos no está a la altura. Eso no es culpa del alumnado, se los digo. Yo estuve en la escuela hace 50 años ya, adorados al Señor, eran muy rigurosos. Yo se los digo, cuando eso nunca se podía hablar de esto. El que la ganaba bien, y el que la perdía, pues la perdía y punto. Adorados al Señor. En ese ámbito se ha dado también, sí Señor, se ha dado una corrupción terrible, una extorsión. A veces no es en dinero. Un pérfido profesor le dijo a una niña de 16 años, hija de cristianos: vas mal en las notas, pero si quieres ver mi apartamento ya arreglamos eso y vas a salir excelente. Los papás me comentaron eso hace como unos 10 o 12 años. Yo le dije: hágale seguimiento a eso porque eso está en la ley prescrito. O sea, eso es una norma que está violando este hombre. Se hizo el seguimiento y fue expulsado. No sé si están en la cárcel, que debiera estar, por acoso. Sucios, inmorales, depravados, que utilizan su posición para sacar provecho, a veces económico y a veces extorsionar a una jovencita para que acceda a sus pretensiones para no hacerle perder el año. Eso es bajo y vil, indigno de una persona que dicta cátedra en un salón de clases. Eso es lo que estamos viendo hoy con dolor y tristeza, exponiendo a nuestros hijos y nietos a esa calidad
de hombres y mujeres tan bajos, tan perversos, que aunque tienen la cabeza llena de conocimiento, adentro de su corazón hay pecado, hay maldad. Todo esto lo guarde Dios. ¿Es usted un funcionario de alguna rama policía, militar? Ahí está el consejo del evangelista Juan el Bautista. ¿Es usted ejerce una profesión médica? Que también a veces llegan allá. Necesita un examen médico, doctor, para pasar en tal parte. Y enseguida se lo van haciendo, que pasan ahí, le ponen el sello y la firma, vaya, llévelo, sin haber chequeado si el paciente de verdad está en condiciones óptimas. Por eso las empresas, las multinacionales de prestigio, tienen sus propios médicos. Y ellos están bajo juramento y bajo responsabilidad de no pasar personal que no cumpla con las funciones adecuadas físicamente. Todo tienen que tomarlo hasta allá por este bendito resabio, perdónenme la expresión, esta maligna práctica del soborno, de la extorsión. Esa es la actitud del cristiano, nada con ello. Se la repito, un rechazo total, un aborrecimiento absoluto hacia la extorsión, una condena directa, tajante y total también contra las ganancias deshonestas, y un no rotundo, enfático a la extorsión. En esta tarde, si alguno de los que están allá, que son muchos en este momento, ya tenemos aquí 611 en una plataforma, 484 en la otra, lo que me indica que hay más de 1000 personas allí. Si cada uno tuviera un dispositivo, pues habría eso, pero es posible que haya más. Por radio, ¿cuántos me están oyendo? Y por el Betel, ¿cuántos? Si usted se siente aludido, yo le quiero decir que el Señor perdona. Ayer terminé mi emisión, mañana continuaremos con este tema interesante. Terminé la emisión citando a Zaqueo, ese publicano, ladrón que vino a Cristo y fue transformado. La salvación llegó a esa casa, que llegue hoy a su corazón y llegue a su casa la salvación. Cuando ella llegue, su escala de valores va a cambiar y usted será un ciudadano de bien, un hijo de Dios bendecido. Ore conmigo en esta tarde. Aleluya, Padre Celestial. Qué bueno es hablar tu santa y gloriosa palabra. Qué bendición transmitirla, Señor, darla a conocer. Gracias, mi amado Padre, por tu misericordia que es grande y por permitirme exponerla. Te presento a alguien allá que haya sido contagiado con este virus diabólico llamado extorsión o llamado soborno. También se llama cohecho en tu palabra y en los códigos, Señor, de las legislaciones de los pueblos. Si alguien está oyendo allá, que su conciencia se active y que sienta esa vida, la necesidad de una conversión genuina. Sí, Señor, de un cambio de actitud a través del arrepentimiento, de la conversión, de un abandono total de esta práctica maligna y perversa. Amado Salvador, yo te ruego que así lo hagas, Padre Celestial, y que de esta forma tu bendición, Señor, llegue a estas vidas. Te lo suplico, que las familias no sean manchadas, Señor, que la conducta social no sea cuestionada, que no hayan señalamientos a tus hijos, que aquellos que trabajan en las fuerzas públicas, Señor, en los ejércitos, en la policía, sean honestos, que aquellos que lo hacen también en la docencia, también trabajen con integridad legítimamente, que los que ejercen cualquier función pública, Señor amado, en cualquier institución de las que el Estado tiene, lo hagan con transparencia, que no se dejen contaminar de este deterioro, de esta ruina social llamada soborno, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos podamos mantener, que tu Espíritu nos fortalezca, que tu palabra nos ilumine y que nos dé la firmeza de carácter, Señor, la determinación de voluntad para vivir la vida tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén.